Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria Di Césare, trabajo en INTI Mendoza, soy diseñadora industrial especializada en desarrollo sustentable, específicamente de la vivienda, trabajo en eficiencia energética de la vivienda y en todo lo que tiene que ver con bioclimática. Soy miembro de la Red ProTierra y estuve en la coordinación del ciclo de hábitat sustentable de Mendoza, y donde también realizamos un anteproyecto de un salón de usos múltiples para INTI Mendoza, y en este caso tuve la posibilidad de participar en el grupo de arquitectura en la parte de bioclimática del Salón de Usos Múltiples Experimental de Allen. Así que les quería comentar lo que fuimos trabajando en grupo sobre estos aspectos que tienen que ver con estrategias bioclimáticas. Les resumí un poco lo que se ha logrado hasta ahora. Esto para ponernos en contexto y un poco en números, algo que claramente todos los presentes seguro tienen en cuenta, el consumo energético de las viviendas y los edificios en general, pero para poner los números, estos son fuentes del Ministerio de Energía de la Nación, aproximadamente un tercio del consumo total de energía de Argentina está destinado a residencial, sumando la edilicia comercial y pública. Acá tenemos también otro relevamiento en donde nos da porcentajes en donde ese tercio tiene mayor impacto. Esto claramente es solo una muestra en Gran Buenos Aires, pero y varía si es calefacción o refrigeración, sino según la zona bioclimática, pero por lo general el mayor porcentaje de consumo energético en las viviendas es en climatización. Cuando hablamos de edificios públicos, como ahí baja bastante el impacto en agua caliente sanitaria, sube el porcentaje en climatización. Así que algo que aporta muchísimo a la reducción de ese consumo energético es claramente el diseño bioclimático. En este caso, en el Salón de Usos Múltiples Experimental de Allen, en donde se propone una arquitectura sustentable, integralmente pensando desde distintos aspectos, un aporte más, viene desde el diseño bioclimático, aportando a reducir el requerimiento energético que va a tener ese edificio. Además de lo que tiene que ver con la visión de sustentabilidad mucho más amplia e integral, cuando hablamos de que además está realizado o va a estar realizado con materiales naturales en construcción con tierra. Bien, claramente esto es teniendo en cuenta el confort hidrotérmico de las personas que lo van a utilizar. El diseño bioclimático tiene en cuenta claramente el clima y la geografía del lugar, también el entorno y la vegetación disponible, y también pensando en cómo podemos trabajar a futuro. Y básicamente trabaja sobre la forma y la orientación de la vivienda y las propiedades térmicas de los materiales que se proponen. Ahora vamos a ir ampliando un poco más, pero estos factores se tienen en cuenta para proponer estrategias de climatización pasivas. Nosotros tenemos en Argentina las normas IRAM, con la batería de normas de la 11.600, conjunto con la 11.900, que es del etiquetado energético de vivienda. Se contemplan todos estos aspectos para la eficiencia energética de las viviendas, en donde en la 11.603, IRAM 11.603, tenemos la clasificación bioambiental de la Argentina, que es lo primero que abordamos cuando vamos a hacer un diseño bioclimático, para ubicarnos en qué zona estamos. Claramente, como todo lo sustentable, y también en el caso de las viviendas y el diseño bioclimático, las propuestas tienen que ser locales y varían según las zonas donde estemos, en este caso bioclimáticas o bioambientales. Allen se encuentra en la zona bioclimática 4C, que es templada fría, y lo que nos da la norma es una caracterización climática genérica, porque como ven hay 6 zonas
generales divididas en subzonas, no más de 3 o 4, en todo el país. Entonces, como ustedes podrán observar, hay que profundizar sobre la caracterización de la norma en la búsqueda de distintas plataformas en donde nos dan parámetros climáticos más específicos, pero el primer abordaje se hace desde las normas para poder más o menos tener en cuenta cuáles son las estrategias pasivas que más nos van a servir según la zona. Como por ejemplo, en este caso, la caracterización de esta zona templada-fría nos dice que son más rigurosos los inviernos y no tanto los veranos, aunque claramente vamos a profundizar sobre ese tema, en donde las estrategias van a tener que ver con poder captar lo que más podamos de la radiación solar para calefaccionar el invierno, a la vez, como sabemos, más allá que el verano no sea riguroso, puede llegar a más de 30 grados o 30 grados, en donde también tengo que hacer protecciones solares para la época de verano, tener en cuenta los vientos que son importantes en la zona y poder generar protecciones para eso. Claramente son estrategias básicas las que nos propone la norma y después se empiezan a definir en conjunto con el diseño arquitectónico. Pero para entender un poco más, me gustaría mostrarles cómo es el proceso de diseño y en este caso también teniendo en cuenta lo participativo. En este caso, el equipo, el grupo de arquitectura se encuentra en su mayoría en Río Negro, pero bueno, de mi parte trabajando desde Mendoza y otra parte del equipo en Buenos Aires. Y en algunos momentos intervinieron distintas personas durante todo el proceso de otros lugares como de Córdoba, etc. Entonces también es importante con qué herramientas contamos para que todo esto se materialice. Acá trabajamos con una herramienta que es una pizarra virtual, en donde esto es un archivo colaborativo que, digamos, potencia este trabajo participativo, en donde todos tenemos acceso y podemos ir trabajando, colocando imágenes, comentarios y demás, sobre, bueno, este mismo archivo colaborativo virtual, digital. Y acá, como ven, ordenamos todo el proceso, ahí lo ven numerado, para poder ir ordenando la información y luego etapa a etapa tomando decisiones para aportar al diseño arquitectónico. Entonces, en una primera instancia de un diseño bioclimático, lo primero que hacemos, como les decía recién, es ubicarnos en la zona bioambiental del lugar. Tenemos que buscar datos climáticos más específicos en distintas plataformas, el INTA, además, para poder recolectarlos, observar las características que ya nos da la norma da características y propuestas de estrategias pasivas y bioclimáticas a trabajar, pero dejamos toda esta información. Acá tenemos, por ejemplo, la rosa de vientos, que es una de las herramientas más importantes para tener en cuenta en cuanto, por ejemplo, trabajar la protección al viento, así como también la estrategia de ventilación cruzada para la refrigeración en verano. Una vez que tenemos eso, el segundo paso es, al haber profundizado sobre los datos climáticos, con otras plataformas, sumando a lo que ya nos da la norma, trabajamos en base a este diagrama ciclométrico en donde podemos ver según la temperatura y la humedad en distintas estrategias necesarias y nos vamos ubicando en las temperaturas y humedades que podemos tener en las distintas épocas del año de esa zona, y observar estos diagramas proponen las distintas estrategias pasivas o híbridas para tener en cuenta en el edificio. Entonces, una vez que utilizamos todas estas herramientas, definimos las estrategias pasivas más adecuadas a esta zona y el edificio. En este caso, claramente teníamos que trabajar aislación de la envolvente, ganancia directa, ventilación natural para el verano, trabajando la ventilación cruzada y distintas estrategias.
Simultáneamente que se va desarrollando las propuestas de arquitectura, que tienen en cuenta todos los demás factores que claramente se tienen en cuenta para un desarrollo de vivienda o de edificio, en los usos, la disponibilidad en el terreno y muchísimas otras cosas. Esto se trabaja simultáneamente, se recopila y releva distintas posibilidades de materialización de las distintas estrategias que sabemos que son adecuadas, para hacer una iteración en conjunto de las propuestas de arquitectura, sumándole, por ejemplo, si necesito ganancia directa, sé que voy a tener que optimizar la zona de aberturas al norte para captar esa radiación solar en invierno, a la vez trabajar con aleros que me dejen entrar la radiación solar en invierno, que el sol va a tener un menor ángulo, y en verano poder proteger de esa radiación solar distintas estrategias que requieren a lo mejor algunas adaptaciones más importantes, no solo abertura, como el muro trombe, que son ganancias de radiación solar indirecta. Bueno, sobre esto hay más información en las publicaciones. Este video es como para contarles un poco el proceso y cuáles son las estrategias que finalmente quedaron, distintas propuestas de protecciones solares. Esto es un relevamiento genérico sobre distintas estrategias. Esto, por ejemplo, una misma estrategia para verano, en donde tengo galerías con vegetación caduca, que dejan luego ingresar la radiación por alguna abertura, en invierno, pero en verano lo tengo con vegetación. Las ventilaciones cruzadas, trabajar con refrigeración evaporativa en las zonas secas, en donde puedo incorporar vegetación para que humedezca el aire y con eso baje la temperatura. Bueno, y demás, todas estas estrategias son las propuestas que se hicieron, y luego de hacer esa iteración con el diseño arquitectónico, se terminan definiendo las estrategias a utilizar, en donde se trabaja sobre, bueno, la protección de vientos con algunos resguardos en la forma del edificio, pero también pensando en vegetación, ventilación cruzadas por aberturas. La aislación térmica que ahora vamos a ver también se realiza en un análisis de las transmitancias térmicas según los materiales que se van a utilizar en ese envolvente. La ganancia directa trabajándola con las aberturas al norte, y las distintas protecciones solares, que como ya les dije, se tuvo en cuenta las medidas de los aleros, eso se calcula en base a las latitudes, las galerías o pérgolas con vegetación caduca, y muros cribados que van a dar también otro tipo de protección. Luego se realizan, en este caso, se realizó un cálculo de la transmitancia térmica en base a los valores que también, valores máximos de transmitancia del envolvente que nos da la norma, en donde también pueden tener disponible el cálculo que nosotros realizamos. Esto fue en base a los materiales que estaban en propuesta en la etapa de partido de diseño, en donde se proponía trabajar, todavía no estaba definido, justamente estos cálculos se hacen para definir qué material se va a utilizar, pensando en trabajar con quincha, y con las opciones de trabajar con quincha seca o barro alivianado, o bloques de tierra alivianada, que también les podemos nombrar como BTA. Las normas nos dan los valores de transmitancia máximas para cada zona bioambiental, que acá, bueno, se hace un cálculo, y según eso se calcula el espesor que deberíamos tener si tenemos el dato de conductividad térmica de esas distintas propuestas, que en este caso son todas de construcción con tierra, que entre paréntesis para esto necesitamos que cada vez hayan más ensayos de conductividad térmica para poder tener estos datos, porque muchas veces estos materiales naturales, de estos materiales no tenemos muchos ensayos, y eso es bueno como para tenerlo en cuenta.
Entonces, acá nosotros calculamos los distintos espesores que necesitábamos para lograr llegar a la norma. La norma también nos da una clasificación de A, B o C, con un A, que sería lo ideal, y un C como parámetro mínimo. En este caso, acá como ven, estos serían los datos de transmitancia de cada una de las propuestas para muro, lo hicimos también para los techos, y esto nos permitió en grupo sacar conclusiones, tomar decisiones, usar según el material, nos requería más o menos espesor. Eso también se corrobora con distintos requerimientos arquitectónicos del edificio. Bien, y para terminar, con todos estos datos hasta acá, se realiza el anteproyecto, que es hasta donde está el proyecto en este momento. Y en última instancia, lo que se hace, que es lo que está en proceso en este momento, es un balance térmico, porque ya tenemos el diseño definido, con todas las propuestas bioclimáticas hechas, y la materialidad del envolvente propuesta. Se hace un balance térmico en donde es un cálculo para calcular el requerimiento energético en climatización, logrando un confort térmico definido por el equipo. Y con ese último detalle podemos variar a lo mejor algunos metros de aberturas, tomar unas últimas decisiones de algún tipo de materialidad en alguna parte, o sea, se hacen los últimos ajustes de diseño para optimizar el comportamiento térmico del edificio. Bueno, espero que haya quedado un poco claro cómo fue el proceso, y bueno, felicitaciones a todo el equipo de Río Negro, de Allen, y bueno, por muchas propuestas más de SUMES y ciclos participativos de hábitat sustentable. Saludos a todos.